Edgar, no te escucho. Edgar, ¿qué es lo que pasa aquí? Ya, Ah, ya. ya me Ya escuchan está ahora sí. habilitado. Ricardo no está habilitado para el micrófono y Sí, Data va. ahora por el momento vamos a habilitar solamente a Mariel, a Mariyuri y a ti, que son las primeras Ah, que vamos a platicar un poco. Y ya bien, bien. después, cuando vengan las preguntas, ya cada quien puede de manera individual activar el micrófono. De otra Pero ellos forma, nos escuchan, ¿no? ¿Nos sí, están escuchando? sí. Ujú. De otra forma, se produce mucha distorsión, mucha interferencia. Cuando ya Muy son bien. personas, somos 16 en este momento. Bienvenidos a todos. Y bueno, pienso que en esta ocasión deberíamos empezar por Renan Sánchez, que le platique él su historia. Él lo conocía en Puebla, estuvimos en la UAP. Eh, yo fui una generación por arriba de él, o dos generaciones por arriba de él. Creo que dos o tres, ¿no? Dos, sí. Y cuando yo regresé del internado a hacer el servicio social en la UAP, invité a los mejores estudiantes de las generaciones para una junta y explicarles qué es lo que se podría hacer. Y bueno, fue uno de los mejores estudiantes que había. Creamos un grupo para hacer investigación. Desde entonces tenemos el contacto. Después me contactó. Yo estaba en Alemania y estaba buscando a alguien para hacer el doctorado. Quise hacer el doctorado y él se animó. Así hicimos una aplicación para un proyecto de investigación con su currículum excelente. No hubo problemas, necesitaron para darle una beca. Hizo investigación. Inicialmente estaba planeado que hiciera 3 años por su proyecto de Doctor Arbeit, pero bueno, él le gustó mucho, demasiado, así que decidió que fueran 5, 4:30, 4:30. 4 y medio. Ujú. Y más un tiempo más trabajó como investigador y ahora está como asistente ARS en nuestro departamento de neurocirugía en Heidelberg. Por favor, Renan, ¿podrías platicar un poco sobre el proceso de cómo hiciste tu papelería, el examen, etcétera? Claro, pues hola a todos. Edgar, ya gracias por la introducción. Como Edgar comenta, ¿no? Nos conocimos en la universidad, de ahí yo siempre tuve la inquietud de salir de México. Pasaron por mi mente varios lugares, obviamente Estados Unidos como a muchos, pero mis medios económicos no lo facilitaban. También pensé en España o en Francia. Obviamente que siempre con la mira de poder hacer las dos, investigación y clínica, ¿no? Entonces, en aquel entonces yo envié mis papeles a Alemania, a varios lugares. Me habían aceptado en Mainz para hacer un PhD en inmuno y vacunas. Me habían aceptado también en Hannover para hacer inmuno y dermatología. Y había también enviado papeles a Dinamarca y también a Holanda. Entonces me comuniqué también con Edgar y Edgar me planteó cómo era la situación aquí en Heidelberg y bueno, me decidí por Heidelberg, ¿no? Porque aquí había, a diferencia de los otros, era concentrarse mucho a nivel básico y lo que yo quería era algo que pudiera ser más bien como tipo transactional research, que es lo que, bueno, lo que hemos estado haciendo desde ese entonces. Y pues envié los papeles, todo me dio en la beca con ACID y ya después me vine. Hice mucho tiempo de investigación, 4 años y medio, ¿no? Me fue muy bien en la disertación, me dieron un muy buen puntaje y ya después de haber terminado todo eso, dije, ok, debo de empezar con la parte clínica. Bueno, tenemos que decir, tuvo summa cum laude, que es la máxima calificación que recibe una persona con un doctorado. Existe varias notas. Summa cum laude es la máxima, de ahí sigue magna cum laude y otras dos más. Sigue, por favor. Sí, y bueno, pues gracias, sí me fue muy bien. Y ya de ahí inicié a ver cómo poder retomar nuevamente la clínica, porque a pesar de que tenía contacto con pacientes neuroquirúrgicos, después de tanto tiempo se olvidan muchas cosas, ¿no? Desde manejo básico, medicamentos, etcétera, etcétera. A pesar de que de vez en cuando iba a visitar la terapia intensiva o hice algunas prácticas en el hospital, pero no estás fit en la parte clínica, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue buscar varias opciones y dentro de las que estaban, que a mí me gustó más, es la de la Academia Internacional de Freiburg, que muchos la han comentado.
Entonces yo dije, ok, yo tenía la inseguridad por una parte, tanto tiempo de no haber estado otra vez en la clínica, porque el servicio social en México, de hecho, también lo hice en investigación. Yo no estuve en ningún hospital, sino estuve haciendo investigación en inmunología, dermatología, enfermedades autoinmunes. Y como ya había pasado mucho tiempo sin estar realmente en contacto con la clínica, dije, ok, eso me da cierta incertidumbre de poder pasar la aprobación. Entonces me contacté con los de la FIA, ok, dije, ok, es la opción que tengo de este momento, y fui a tomar el curso 3 meses allá a Freiburg. Entonces, en Freiburg yo creo que me gustó el curso, obviamente tiene sus deficiencias, como todos los cursos, y como ustedes se han visto que es el sistema alemán, que es mucho de ser autodidacta, no te están dando las cosas tan digeridas, a lo mejor como a veces nos lo dan en las universidades en México, sino muchos de tu propia parte que te estés preparando. Y bueno, pues me tocó hacer el examen y lo aprobé. No lo sentí difícil, no es fácil, no es difícil, depende mucho del manejo del idioma, ¿no? Que también, si ya sabes alemán, ya tienes un pie adentro, ¿no? Ya para aprobar el examen. Y de ahí, pues, tuve problemas con la visa, porque debido a que me dieron el summa cum laude, el proceso era más tardado, duró un año en homologarse el título. Y la gente que estaba aquí encargada por parte del cónsul o del permiso para trabajar no me lo querían dar porque no tenía cerrado esa parte de tener ya el título de Doctor Med y de investigación. Entonces eso fue lo que me demoró y por eso hice un poco más de investigación y ya después obteniéndolo, luego inmediatamente inicié con la especialidad, ¿no? Entonces, más o menos esa es la historia. Referente para todos los que tienen interés o se han preguntado sobre el FIA, sí o no. Obviamente ha crecido el FIA, ahora aquí en Heidelberg hay una sucursal, no sé cómo sea. Yo la tomé allá en Freiburg, a mí me gustó, era en el hospital. Los profesores que nos daban la clase venían del hospital, ¿no? Él era el jefe del departamento, el de interna era el jefe de interna de gastro, el de ortopedia era un overarts que venía extranjero, sí, pero tenía un alemán muy bueno y que nos daba las clases de ortopedia y así, ¿no? Los diferentes profesores que llegaron a pasar o adscritos que llegaron a darnos el curso. Y bueno, hace simulacros y te preparan a cierto punto para el examen, ¿no? Tiene sus deficiencias, sí, pero a mí sí me sirvió y sobre todo me dio esa seguridad después de estar alejado tanto tiempo de la clínica que necesitaba, ¿no? Y pues no tuve problema para acreditar el examen. Que al final de cuentas ese era el objetivo, ¿no? El tener la aprobación. Sí. Edgar. Sí, ahora, Mariel o Mariyuri, ¿tienen algún comentario sobre qué completar o qué preguntarle a Renan? Bueno, como yo lo comenté la vez anterior, yo también planeaba hacer estos cursos con la FIA. Ahora el proceso consiste en que uno envía sus documentos, a uno le revisan los documentos y pues después proponen qué cursos son los mejores para uno. Ahora FIA no solamente ofrece cursos para las dos pruebas que uno tiene que dar, Passprüfung y Kenntnisprüfung, sino que también ofrece cursos de idiomas, desde el nivel A1 hasta el nivel B2. Sé que FIA también ofrece toda la documentación necesaria para que apliquen para financiación por parte del gobierno, pero más no sé. Eso es verdad. Yo no tuve que pagar todo el precio total. Tienen ahí con IQ Netzwerk, tienen ahí un acuerdo, entonces nada más tuve que pagar la mitad. Y ellos arreglan todo lo del día, fecha del examen y la entrega de documentos puede ser a través de ellos. Yo ya los había mandado creo con anterioridad, no tuve necesidad de hacerlo con ellos. Y también ellos, en muchos casos, también les ayudan a buscar plazas, pero pues obviamente que las plazas que ellos ofrecen son muchas veces en hospitales pequeños y en localidades lejanas, ¿no? Mi idea siempre era estar en un hospital universitario porque pues ya tenía tiempo haciendo investigación
Entonces, pues de nada me servía apartarme de la ciudad y ir a un hospital donde pues no tiene ninguna productividad académica, ¿no? Sí. Mariel, ¿tienes algo que comentar? Sí, bueno, también yo cuando apliqué, bueno, esto fue por parte del Bundesamt für Migranten und Flüchtlinge. En el BAMF yo apliqué para tomar el curso del FIA, porque me habían comentado que hay ciertas becas o ciertos apoyos en donde no tienes que pagar la totalidad del curso. Sin embargo, a mí no me... Eso lo hice en el Job Center y a mí no me, o sea, no me ayudaron. Y por IQ Netzwerk también busqué un poco la ayuda, pero desafortunadamente no me pudieron ayudar en ese aspecto. Entonces, igual es como que un comentario para que chequen que no en todos los casos vas a conseguir el apoyo de las instituciones, ¿no? Hay que irle buscando, tanto de Job Center como de IQ Netzwerk y el BAMF, que también ayuda. O sea, es un dato para las personas que quieran venir y que tal vez necesiten un poco de orientación en cuanto a eso. No te escuchamos. No te escuchamos. Muy bien. Ahora llega el momento para que hagan sus preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, tienen solamente que activar su micrófono y hablar. Ok, bueno, yo soy Ricardo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, hola. Bueno, tenía la pregunta, ¿es posible enviar los documentos desde México para solicitar la aprobación? O sea, para sacar cita para la FCP, ¿o todo eso se tiene que hacer en Alemania? ¿Puedo responder yo? Ah, En mi estado, por lo menos, yo pregunté y si es posible enviar los documentos estando fuera de Alemania. Sin embargo, uno necesita una propuesta de empleo. Si es que uno no tiene una propuesta de empleo, uno debe presentar el Anmeldung, que uno esté registrado y esté viviendo en Alemania en ese caso. Pero sí, sí es posible. A mí me gustaría comentar algo más. También aquí en Hannover es posible, pero lo que yo he visto con varios colegas es que si mandan los documentos desde su país, se les retrasa mucho el proceso. Entonces es muy necesario tener el Anmeldung, porque cuando la Cámara de Médicos ve que tú estás viviendo aquí en Alemania, bueno, a mí me pasó así, a mí me dieron una cita más rápido que a colegas que pues están en el país y que a lo mejor enviaron primero su documentación. ok, muy bien. Muchas gracias. Y es que la situación en cuanto a la cantidad de médicos que quieren hacer la aprobación en Alemania ha aumentado mucho, ¿no? De cuando Edgar me platicó, cuando él le tocó, fue muy rápido y muy sencillo y de hecho los requerimientos del idioma eran totalmente distintos. Cuando yo lo hice, que fue en el 2015, también los requerimientos eran no tan exigentes y obviamente la FIA tenía muy poco de haber iniciado esta academia, ¿no? Entonces, cada estado lo hacía diferente. Había estados donde, de hecho, pues no lo necesitabas, te ponías a trabajar primero y ya después podías hacer el examen. Eso varía mucho. También tienes que informarte bien qué estado te conviene más y dónde a lo mejor hay menos concurrencia, ¿no? Porque hay estados que hacen un examen más difícil, hay unos que demora más tiempo, ¿no? Tenemos casos de amigos que también estuvieron haciendo con nosotros el doctorado, estuvieron haciendo investigación. Dos de ellos lo metieron, creo que los documentos en Bayern y ahí esperó, creo que un compañero de nosotros hasta año y medio para que le dieran la cita para hacer el examen. Y conmigo fueron, creo que envié los documentos y ya tenía la cita a los 4 meses para hacer el examen. Entonces me tuve que ver, ya después de terminar la FIA, 4 meses de preparación y ya luego hice el examen. Pero obviamente esas cosas tienen una dinámica porque la demanda ha ido mucho, ¿no? En aumento. Sí. O sea, ¿tardó 1 año y medio en que le dieran el examen, la cita para la FCP o para la Kentisprüfung? No, para la aprobación, para la Kentisprüfung. Para la Kentisprüfung. Ah, ok, muy bien. Okay. Entonces sí demoró bastante tiempo con él.
Te No refieres a sé, Bayern, ¿no? Te refieres en sí Bayern. me refiero a Arturo. Ujú. Sí. ¿Te acuerdas que él no le llegaba y no le llegaba la fecha? Entonces sí fue bastante. También, si te acuerdas, Edgar, con Humberto también le demoró bastante, ¿no? La fecha para poder hacer el examen. Entonces sí varía mucho. Nada más hay que estar viendo qué lugar te conviene más y dónde a lo mejor no demora tanto, ¿no? Hay ciertas sedes también, eso. El examen es relativamente homogéneo, pero varía mucho de lugar a lugar donde lo presentes. Entonces, hay sedes donde hacen el examen que es más difícil que otras, ¿no? Los profesores pueden ser un poco más quisquillosos y les gusta un porcentaje, en comparación con otros lugares, reprobar más, aunque ya hay protocolos escritos por los estudiantes que han hecho ese examen de las preguntas que normalmente ellos hacen, ¿no? Muy bien. ¿Hay Bueno, alguna muchas gracias. otra pregunta? Hola, ¿qué Hola, tal? buenos días. Buenos días. Ay, ok. Sí. Magali. No sé sí, no sé si me escuchan. Me presento, me llamo Magalí. Tengo un par de dudas con respecto a que recién me estoy introduciendo en obtener más información acerca de todo el proceso. Según tengo entendido, la FIA sería como sería como un programa de becas o qué sería, o sea, si me pueden aclarar primeramente eso. ¿Y qué requisito tienen en cuenta a la hora de analizar, obviamente, o a la hora de la persona quiera realizar un curso en ese, no sé si es una academia, no sé si es, o ayuda al proceso de homologación, o si me pueden más que nada, primeramente, ilustrar digamos, este nombre como para saber, y a partir de ahí hacer otras preguntas que tengo. Ok. Respondo yo. ¿Alguien más tiene experiencia con FIA aparte de mí? No. De los que están ahí, no. Ok. No, yo no. Hay diferentes instituciones o academias o organismos que te preparan para la aprobación y te ayudan con el proceso de aprobación. Arturo, un compañero que estuvo con nosotros, que lo hizo en Bayern y que les digo que ahí demoró, él tomó también un curso en Bayern. No sé qué escuela, era particular, creo que costó hasta más que donde yo lo hice. La FIA es una academia. Es una academia que en un principio inició ligada a la Universidad de Freiburg con el fin de ayudar a los médicos extranjeros a poder prepararse para el examen de aprobación aquí en Alemania. Después llegó un punto donde se empezó a privatizar y deslindar de la universidad. Entonces se convirtió en algo independiente, ya con más fines de lucro. Obviamente, hago mi disclosure. Yo no tengo ningún vínculo con la FIA, no me pagan, yo no recibo nada. Nada más les estoy comentando mi experiencia fue con esa academia, ¿no? Entonces, esa academia lo que hace, y ya lo habían comentado por ahí, si tienes un nivel bajo en el idioma, te da cursos de idioma. En aquel entonces, en el 2015, cuando yo tomé el curso, constataba de 4 meses, ¿no? Y esos 4 meses te daban 2 de idioma, bastante intensivo para que pudieras alcanzar el B1, B2, ¿no? Y te daban también, dentro de ese curso, te daban un curso de alemán médico, ¿no? Para que pudieras trabajar y tuvieras el conocimiento del alemán médico, que es diferente a lo que normalmente necesitas afuera, ¿no? Y los otros 2 meses se basaba prácticamente en un repetitorium, que ellos le llaman, de las materias a las cuales viene el examen de aprobación. Entonces, en eso consistió. Y bueno, pues yo fui 3 meses, porque tomé creo que 2 meses y medio, de hecho. Fui 2 meses y medio porque se prolongó un poco más la parte del repetitorio, ¿no? Y de ahí, pues ya me regresé a Heidelberg y me preparé para el examen, que la fecha, como les dije, la cita fueron 4 meses después. Pero en el 2015, la fecha actual ha cambiado mucho, ¿no? Entonces ya la página de internet la puedes buscar, ¿no? Y vas a encontrar ahí y van a decirte qué criterios son ahora los que se están desenvolviendo, ¿no?
pero ellos te preparan para el examen, te preparan para el idioma, te dan opciones de trabajo si tú quieres, te ayudan a formular tu currículum para los que no tienen idea de cómo hacer su currículum, te ayudan a tener la fecha del examen también, ¿no? Entonces, y pues ya, ¿no? De hecho, el jefe de la FIA escribió un libro que es para el alemán médico o ese tipo de preparación que necesitas para el examen, ¿no? Claro. Según tengo entendido, es como que existen muchas academias y por lo que veo, esta sería como la que más reconocida es, ¿no? Pues yo creo que es de las más antiguas y sí, yo creo que es reconocida porque inició como plataforma por parte de la universidad, ¿no? Claro. Los profesores que dan clase, bueno, en aquel entonces, en el 2015, eran, te digo, del hospital, ¿no? Entonces inició la plataforma del hospital. Después se empezó a independizar y después, no sé, creo que escuché en la última plática que tuvieron que había gente que era extranjera y que iba a dar las clases. Sí se cambió la política, ¿no? Porque te digo que se privatizó, tuvo una tendencia a privatizarse más. Si se cambió la política interna y ya se deslindó más de la Universidad de Freiburg, entonces ya no te sabría decir, porque pues yo te platico de la fecha donde yo me quedé, que fue el 2015, ¿no? Y pero más sí o menos, ¿cómo? Sí hay claro. otras academias, creo que prácticamente cada ciudad te ha de estar ofreciendo algo. A comparación, esta FIA de donde estuvo este compañero en Bayern, lo que él decía es que ahí pues no eran profesores, eran médicos los que iban a darte el curso. No era gente tan académica. Dos, el curso no le gustó bien cómo estaba estructurado. No voy a decir que el FIA estuvo súper bien, pero bueno, eran profesores que ellos mismos estaban acostumbrados a hacer el examen y que ellos mismos evaluaban a los estudiantes, ¿no? Y entonces eso te daba ciertas ventajas, ¿no? Decían, esas preguntas son relevantes o eso es lo que normalmente nosotros preguntamos. Claro. Y eso es lo que hace la diferencia, porque a mí me evaluaron... algunos profesores que llegaron a darme clase en FIA son algunos de los que me evaluaron. Claro. Entonces, eso, ¿quiénes son las personas que te evalúan a la hora? O sea, ¿es aleatorio dependiendo no, hay un grupo de sinodales por parte de cada comisión y esa comisión depende de la universidad. Entonces, como yo hice el examen en Freiburg, en la universidad, entonces la comisión de los profesores, pues obviamente que algunos de ellos eran los que ya habían pasado ahí a darnos curso, ¿no? Entonces eso también facilitó porque no llegabas a decir, no sé qué es lo que él pregunta o no sé cuál es su rama de trabajo, ¿no? Entonces eso fue un punto que es positivo, ¿no? A vos te dieron, dijiste que no tuviste que pagar el totalidad del curso. Eso, ¿qué tuvieron en cuenta en vos para que puedas hacer esto? Para que puedas tener esa ayuda, digamos. Yo creo que ahí lo que tienes que hacer, si te interesa, obviamente lo que yo haría en tu lugar es buscar cuáles academias hay, ¿no? Y cuáles son los requisitos que piden y qué posibilidades hay de un descuento. Entonces, en mi caso, yo creo que ellos acababan de iniciar, tenían como unas cuantas generaciones antes, yo creo que 2015, a lo mejor 2014 habían iniciado, 2013. Entonces, la demanda no era tan grande. Yo no tuve que esperar mucho tiempo para ir a tomar el curso. Yo estaba haciendo el doctorado y de repente creo que me registré 6 a 4 meses antes de ir allá. Entonces yo no tuve una larga tiempo de espera y yo lo calculé así a propósito, ¿no? Para terminar mis experiencia con el doctorado y después ir a hacer el curso. Entonces, a mí me dijeron, mira, hay esta oferta, te podemos cobrar la mitad. Yo dije, ok, está bien, ¿no? Claro. De hecho, hubo compañeros que venían de algún lugar de Arabia donde ellos no pagaron nada. No sé qué vínculo tenían con su ciudad o con qué instituciones, pero ellos les pagó nada, ¿no? Entonces, pues yo nada más pagué la mitad, que en aquel entonces creo que fueron como 2,000 euros, 2,500, porque costaba entre 4,000 y 4,500. Eso, ¿cómo si, por ejemplo, para nosotros que estamos interesados en justamente en saber todos los requisitos y poder investigar, como vos decís, las diferentes academias y cómo sabés cuál es el rango de precio que vos decís, che, esto es considerable o esto es una estafa o esto es una... ¿Cómo sabes? O sea, ¿cuál es el precio que...? El precio va entre los 4,000 y los 8,000 euros. Claro. ¿No? Ahí es bastante dinero, ¿no? Claro. Entonces, obviamente que puedes encontrar esas rebajas que te digo que fueron a 2,000, entonces considero un margen
de 4 más menos 4, ¿no? O sea, no, más menos 2, yo creo que sería el promedio, ¿no? O sea, entre 6 y 2,000 euros, que es lo que se requiere invertir. Pero eso al final lo sabes tú sondeando por tu cuenta, buscando qué institutos hay y qué precios te están dando, ¿no? Claro. Y eso lo puedes hacer en inglés. O sea, si tú dices, oh, mi nivel de alemán no está bien, ellos lo saben, porque pues saben que los estudiantes que tienen interés en buscar ciertos cursos de preparación, saben que no dominan el alemán, entonces tú les escribes el email en inglés y ellos te contestan, ¿no? Y no hay ningún problema. Tengo otro amigo, de hecho, mexicano, él también estuvo en la FIA y él le fue bien, pasó su examen y todo. Él está trabajando en un hospital cerca de Berlín, Europin. No es un hospital grande, pero pues él decidió él estar ahí y está hasta el momento contento. Y yo creo que él hizo, creo que como 4 o 6 meses después que yo el examen, entonces también lo aprobó, ¿no? Yo lo que me di cuenta, y yo no sé por la experiencia de los que ya tienen la aprobación, es que los chicos que no aprobaron el examen es porque su idioma de alemán está muy mal. Claro. Porque las preguntas, de hecho, yo creo que en Latinoamérica, en México, las preguntas de conocimiento son mucho más complejas, ¿no? Pero aquí es el hecho de que tú puedas expresar conocimientos académicos en alemán, ¿no? Y que sobre todo, como los alemanes lo hacen, que tengas una estructura donde siempre es la misma estructura lo que ellos están utilizando y lo que los profesores quieren oír para los estudiantes. Y de hecho eso lo ves, porque a mí me ha tocado acá, y a Edgar también, como residentes nos toca evaluar estudiantes de medicina, ¿no? Hay días donde está el OSCE-Prüfung, y entonces te dan y ya tienen un protocolo y tú quieres escuchar que el estudiante te dan en el ordenador, en la computadora, tienes ya la evaluación y tienes ya escrito ahí lo que quieres escuchar que el estudiante diga y cómo lo diga. Entonces, uno tiene que familiarizarse un poco con el sistema alemán, de que es una estructura y ciertas cosas son las que tienes que decir. Y, por ejemplo, en este OSCE-Prüfung para los estudiantes alemanes, cuando ellos llegan y les están haciendo el examen oral sobre, no sé, los nervios craneales o los reflejos, tienen, para que tú les des el punto adecuado, ellos tienen que decir ciertas palabras, ¿no? Ciertas frases. Y entonces ya se los palomeas. Lo mismo sucede en este tipo de exámenes. Tú tienes que decir algo en específico que el profesor quiere oír y que cuando ya lo dices, entonces ya libraste el examen. Ya está, claro. Totalmente. Tengo más dudas, pero después, o sea, voy a dejar que alguien más pregunte. Bueno, a ver, ¿alguien más quiere preguntar? Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes allá en Alemania. Bueno, yo soy estudiante de la UNAM. Actualmente me encuentro en mi 4º año, próximo a pasar a internado. Y pues la verdad estoy como súper interesado en la parte de neurocirugía. De hecho, he hecho como algunas cositas acá en México de neurocirugía y precisamente ahí va como mi duda, ¿no? ¿Hay como algún tipo de oportunidad, apoyo para estancias de investigación, sobre todo cortas, ¿no? Porque acá nos dan como 2, 3 meses de vacaciones y en el otro video estaba escuchando como que las estancias de investigación mínimo eran por 6 meses. Entonces, bueno, esa sería como una pregunta. Gracias. ¿Quisieras dar tu opinión? Porque la usada ya di la mía. Pues yo te iba a pasar la respuesta a ti, Edgar. Pero bueno, mira, te voy a decir por qué razón. La estancia de investigación como límite se recomienda 6 meses a 1 año, porque en 3 meses, en 2 meses, no vas a producir nada. Apenas vas a llegar a medio conocer la técnica, apenas vas a llegar a ver lo que se está haciendo en el laboratorio y realmente tu ganancia como experiencia personal es poca, ¿no? Entonces, en 6 meses tú puedes decir, ok, participé en un proyecto y a lo mejor medio empecé a escribir algo, ¿no? Pero pues no tampoco tienes algo. Con 1 año apenas si podrías generar algo de información en la que tú te puedas beneficiar. Si tu idea es ir y nada más prestar ayuda, eso no hay ningún problema, ¿no? Ahora, cuestión de financiamiento, afortunadamente, ¿no? Tú sabes que medicina no es algo lucrativo, ¿no? No es como, por ejemplo, la industria, aquí que hay mucha industria de automóviles, ¿no? Donde ahí
pagan las propias empresas por gente que vaya a hacer prácticas con ellos. En este caso no es así, no tenemos los recursos, ¿no? Para invitar. Por lo regular, los compañeros que han venido acá a hacer observaciones con nosotros, estancias, ¿no? De observación, o han venido a participar en proyectos, o lo cubren a través de ellos mismos o a través de becas, ¿no? Sí, es que de hecho acá tenemos, hay como un tipo de apoyo, por así decirlo, pero justo se llama estancias cortas de investigación. Entonces tú solicitas, ya sea, no sé, en el verano o en el invierno, o incluso hay como una rotación durante el internado, solicitas como una aceptación de una clínica, y una vez que te mandan como la carta de aceptación de la sede, ellos te financian pues todo, ¿no? O sea, viaje, estancia y todo. Entonces, no Pero sé. son solamente 2 meses. Ajá. De hecho, así se llama el programa, estancia corta de Pues, investigación. pues Y mira, en el internado sí. solo te permiten rotar una rotación del internado, ¿no? Que son básicamente 2 meses y medio. Ujú. Pues sí, pues la verdad que solamente es para que vayas a ver con qué es lo que están haciendo ahí. Claro. Pero pues de ahí hay una diferencia inmensa, es decir, tú participas, tú haces experimento, tú te eres responsable de algo, tienes la experiencia personal de hacer investigación, donde tú vas a ser la persona artífice de la investigación. Es muy diferente de no solamente ir y ver. Sí, o sea, yo creo que en ese sentido no está mal, ¿no? O sea, si te dan a ti ese tipo de apoyo, pero debes de tener presente que pues nada más vas a ir a ver, ¿no? A ir a ver, aprender un poco cómo se maneja en ese laboratorio, o qué es lo que están haciendo, pero no es alguna participación activa donde tú al final, podemos decir, haces los contactos, ¿no? Eso es el lado positivo, pero donde tú activamente obtienes algo en investigación, nada más es una experiencia, ¿no? Y por eso yo creo que se llama así. Dijiste experiencia en investigación o experiencia corta, ¿o cómo dijiste que se llama? Es diferente, Sí, es diferente, es como diferente cuando, estancia corta. es diferente cuando tú ya eres experto en un tema, te dedicas a hacer tus experimentos en tu país y ya te las sabes de todas. Solamente requieres hacer quizá otra pequeña técnica que no la tienes en tu país. Entonces, sí puedes decir, vas a un laboratorio por 2 o 3 meses y haces el experimento que te hace falta para completar tu esquema. Y pues bueno, en ese sentido sí, todavía hay sentido. Incluso la DEA de un programa de ese tipo, creo que por 6 meses, en el cual ya tienes haciendo tu doctorado en tu país de origen, aplica para toda Latinoamérica y ya tu proyecto está avanzado, ya llevas 3 años y solamente te falta una técnica que solamente tienen en Alemania. Y si tú aplicas a esa beca, pues se corta por 6 meses y ya tienes avanzado algo y tienes realmente sustentado de que solamente en Alemania hay eso, o es de los pocos lugares en los que hay, la probabilidad de que te la den es grande. Entonces, recomendarían como tener justo la experiencia de investigación, no sé, o sea, terminando ya pues la parte de la carrera, en lugar de ir como justo por este tipo de lapsos cortos. Sí, o sea, yo pienso que si vas a invertir tiempo en investigación, tienes que invertir realmente bien. Ir a un buen laboratorio donde desde que tú empieces, hagas un plan, que tú vas a llegar en 6 meses a tal punto, o tú vas a llegar en un año a tal punto, poner metas claras con tu supervisor y decir, bueno, a mí me interesa tener publicaciones, a mí me interesa hacer un proyecto de investigación yo mismo y en cuánto tiempo me va a permitir eso. Y lo normal es que te digan, bueno, primero tienes que producir para nosotros, te vamos a enseñar, pero tenemos que tener también algo de algo a cambio, ¿no? Nadie va a regalar solamente su tiempo para nada, sino que esperan enseñarte, pero que también des un pago de trabajo en la dirección opuesta, y en un momento tiene que llegar al acuerdo para que tú tengas tu publicación como primer autor. A veces puede tomar un año, puede tomar 2 años, etcétera. Si participas a lo mejor en otros proyectos por 6 meses o un año, también te van a incluir como coautor, ¿no? Y entonces, si solamente vas 2 meses, pues la verdad que no creo que alguien te ofrezca algo de eso, ¿no? Y por eso es que es una cuestión de invertir el tiempo para poder realmente entrenarte en el pensamiento científico, en leer artículos, interpretar información, y hacer la mecánica de hacerte investigador, porque es una cosa que no conocemos como médicos en México. No se aprende en 2 meses. Sí, claro.
Pues muchas gracias y bueno, perdón, la segunda pregunta rápido. Sí. Mencionaba de los gastos ya mencionó el precio del FIA, que es de 4,000 a 8,000 euros, pero en total, como en todo el trámite, ¿cuál es como el promedio que se gasta una persona en realizarlo? O sea, incluyendo desde principio hasta que ya tienes como, o sea, ya sea la primera prueba o ya directamente la aprobación. Hago aclaración, lo que dije de 4 a 8 me refiero a lo que puedes pagar por esas academias, no nada más Ok. por la FIA, ¿no? Porque ahorita no sé, tendríamos que ver en la página oficial cuánto o si aparece el precio ahí, pero de acuerdo a lo que yo he hablado con amigos, compañeros, los que pagaron otros, ¿no? En otras academias, más o menos es lo que sé que ronda, ¿no? Ahora, yo no sé los que ya tienen aprobación cuánto pagaron, pero el examen de aprobación a mí me costó creo que 550 euros. ¿Cuánto pagaron ustedes? El de la Fachprüfung son 455 euros. A mí no me tocó ese examen porque a mí, por ejemplo, cuando yo hice en el 2015, a mí me bastó nada más tener el TELC Medicine y ya ese me validó que yo ya podía hacer el examen. Te digo que van las cosas cambiando. ¿Y cuánto te costó a ti el examen de aprobación? La aprobación yo no la he hecho. No la has hecho, ok, porque en aquel entonces, y te digo el precio del 2015, yo pagué creo que 550, ¿no? Y más aparte, por manejo de trámite de documentos o algo así, había un impuesto y yo no estoy muy seguro, fueron entre 100 y 200 euros. Pero esos precios van cambiando y varían de estado a estado, ¿no? Entonces, nada más te digo, Mariyuri sepa algo sobre los costos actual. sobre los costos actual, debes de considerar más o menos como 700 euros, entre 600 y 700 euros por mes, ¿no? Que es lo que te pide la, la embajada, ¿no? Si vienes del extranjero, más o menos como 700, entre 650 y 750 euros por mes, gastos de vida, lo que incluiría una renta muy barata y lo que incluiría tus alimentos, ¿no? O sea, Ahí te eso tienes que corrijo, gastar al mes, ¿verdad? 853 para ser ahí te exactos, es corrijo. lo que pide, Ujú. es lo que pide la Perdón, embajada ahora. Mariyuri creo que está diciendo el costo. ¿Cuánto dices? Sí, 853 es lo que pide ahora la embajada por cada mes tener bloqueado. En cuanto a los costos de las pruebas, eso difiere en cuanto a la prueba. Yo también hice el TEL Westweise 1 Fachprüfung, que no es el mismo TEL Westweise 1 Medicine, y eso me costó 400 euros. El costo de la prueba de conocimientos difiere en cada estado. Sé que va entre 500 y 900 euros. Oh, o sea que ya aumentó demasiado, ¿no? O sea, imagínate, en aquel entonces bastaba 650, 750, ahorita ya lo aumentaron a 850 para gastos por mes de vida, es bastante, ¿verdad? Y el examen ya está Sí, aumentado, 853. sí, ha aumentado mucho. Aún así es costo efectivo, porque Claro. si tienes que pagar esa cantidad, la verdad que con lo que ganas después lo puedes reponer. Pero pues sí, el problema es en ese momento financiarte. Sí, claro. Además que tienes que bloquear todo el dinero y pues la cantidad es grande si multiplicas 853 por 12 meses, pues convertirlo a pesos mexicanos o a otra moneda latinoamericana, sí hay que trabajar y ahorrar un poquito para Pero sacar esa visa y tener ese eso. dinero justo lo metes a la cuenta y se queda congelado, o es como lo que tienes como obligación de gastar tú al mes, justo en lo que decía comidas, vida y... Tienes que, cuando sacas la visa 17A, uno de los requisitos es tener la cuenta bloqueada. Y es por 12 meses, entonces tienes que tener toda esa cantidad, 853 por 12, y toda, no sé cuánto es, pero toda esa cantidad tienes que meterla a la cuenta bloqueada. Y el banco cada mes te va a ir dando 853 euros. Eso es lo que tú puedes gastar por mes. Es lo que en teoría, o sea, te va a alcanzar para pagar la renta, para pagar
gastos de comida y, bueno, para que puedas vivir tranquilamente aquí, ¿no? O sea, te lo van Aunque, regresando cada mes. sí, Ah, exactamente. ok. Sí tienes que pagar una cuota cuando bloqueas, cuando haces la cuenta bloqueada. A mí creo que me cobraron 120 euros o algo así por crear esa cuenta, pero no, creo que 100 euros fueron los que yo pagué y ya después el dinero te lo van, los 853 euros te los van dando mes por mes. Serían 10.236 Exacto. euros. Sí. A mí, Ujú. a mí, Gracias. a mí me gustaría añadir algo al respecto. Hay personas que leemos los requisitos en la página de la embajada y bueno, se dice que necesitas tener la cuenta bloqueada por lo menos por un año. En mi caso, yo no lo he hecho así, yo no bloqueé por un año, bloqueé por 3, 4 meses. La desventaja en ese caso es que obviamente la visa que uno obtiene, el permiso de residencia que uno obtiene está limitado a esos 3, 4 meses que uno presenta como prueba financiera y uno tiene luego que pedir que alarguen el permiso de residencia. Pero en caso de que no tengan los 11.000 y calculen que el proceso en Alemania puede durar menos, por ejemplo, las personas que ya tienen el idioma en su país y que vienen acá simplemente a hacer las pruebas que piden para tener la aprobación, yo creo que si cuentan con menos de 11.000 euros, sí podrían presentar menos en la embajada y obtener la visa igual. En esto quiero hacer un comentario. Yo apenas saqué la visa 17A porque estaba con otra visa y después me dieron una ficción Bescheinigung. Cuando hice el cambio a la 17A, yo solamente la solicité por 6 meses, pero mi Ansprechpartner del Ausländerbehörde me puso muchas trabas. O sea, la primera vez que fui me dijo que no, que tenía que ser por un año y yo le dije, ¿pero por qué? Porque, o sea, no, yo sabía que se podía hacer por 6 meses o por el dinero que tuvieras para financiar, como lo ha dicho la doctora, si tienes dinero para 4 meses, para 3 meses, te la pueden expedir por ese tiempo. Y a mí, en lo personal, me pusieron muchas limitantes para dármela solamente por 6 meses. Al final tuve que estar yendo al Ausländerbehörde varias ocasiones, estar enviando correos y tuve que hablar con diferentes personas para que pudieran dármela únicamente por 6 meses y pues fue un poco complicado. Al final sí me la dieron, pero, o sea, se los digo como comentario, depende mucho de la persona que te atienda en el Ausländerbehörde y qué humor tenga también, ¿no? Porque a veces depende mucho de eso, el que te quieran dar la visa o no. Esa fue mi experiencia cuando yo saqué la 17A. Bueno, ¿hay alguna otra Gracias. pregunta de otra persona? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Ok, mi nombre es Rudradip Databanik, soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad Marista de Mérida y pues me gustaría aplicar para un programa de residencia en neurología o neurocirugía que me permita combinar clínica con investigación, ¿no? Y mi duda es que si hago una maestría o doctorado previo a aplicar para la residencia, ¿hay una probabilidad mayor de que me acepten? ¿Y Sí. qué actividades durante el pregrado puedo realizar para aumentar esa probabilidad? Publicaciones. Okay. O sea, la primera pregunta, la respuesta es sí, rotundamente. Y para la segunda, lo que te puede aumentar la probabilidad de que te acepten es 1, experiencia clínica, 2, publicaciones. O al menos que aprendas técnicas de investigación que sean interesantes aplicarlas para el laboratorio al que vas. Claro. Okay. Por ejemplo, ¿sabes programar? Aunque eres estudiante de medicina y vas a un laboratorio donde ocupan eso, pues te van a decir bienvenido. Okay. Obviamente que así como lo planteas tú, estaríamos hablando de que tu enfoque sería un hospital universitario donde sea en dirección a la academia, ¿no?
Porque Exacto. obviamente si tú tienes una maestría y terminas en un hospital, no sé, en una comunidad pequeña, ¿no? Que tienen prácticamente casi todas las especialidades, pero ellos no hacen investigación, ¿no? Eso es muy claro, ellos no hacen investigación, entonces ahí estarías, pues, una formación extra que ellos no necesitan. Pero si tú tienes una maestría, obviamente que tus posibilidades de ingresar o de hacerte más atractivo a comparación de otros que están también solicitando una plaza, incrementa, pero sería en un hospital universitario, ¿no? Y si tú haces investigación o tienes esa maestría en una rama que ellos tienen y que ellos investigan, entonces también es un plus, ¿no? Si sabes hacer, escribir artículos tú solo y tienes ciertos artículos publicados, también te haces más atractivo, porque entonces no tienen que invertir en formarte para que tú puedas generar proyectos, ¿no? Y eso es a veces lo que aquí en Alemania, pues, les cuesta más trabajo, ¿no? Entre las características más difíciles de encontrar entre los médicos está la capacidad para escribir artículos en inglés científicos. Quizá muchos saben hacer experimentos, muchos saben analizar información, pero son los pocos los que pueden escribirte un artículo de investigación en un tiempo respetable, considerable. Así que entrenar eso desde el estudio de medicina, juntarse con un investigador de verdad, que realmente sí publique frecuentemente y a un buen nivel, es una buena inversión. Hay otras actividades que no son interesantes, en las cuales compañeros han invertido tiempo, como por ejemplo dedicarse a dar clases a sus otros compañeros, o otras actividades extracurriculares, no sé, que son buenas porque ayudas a la comunidad, como ir a dar consulta a las poblaciones o eso, pero pues te trae poco para tu proyecto a largo plazo. Obviamente aquí debes de considerar que la formación que Edgar y yo tenemos es 100% académica, ¿no? Pero eso a la gente y a los que nos están escuchando que no les interesa tanto la investigación, también hay posibilidad de que encuentren trabajo, de que tengan una plaza en un hospital y que no se vean forzados a hacer investigación. Dentro de mi tiempo en el que estoy haciendo la especialidad, las plazas aquí en Heidelberg, en la clínica universitaria, estuvieron cerradas, no estaba. Y el subjefe del departamento de neurocirugía se fue a un hospital regional que bastante grande, decente su neurocirugía, prácticamente hacen todos los procedimientos que se hacen aquí en Heidelberg, casi todos, ¿no? En Ludwigsburg. Y me dijo, bueno, pues te ofrezco una plaza ahí, puedes venir conmigo, y me fui allá con él. Pero ellos no hacen investigación, ¿no? Y el profesor que venía de una formación académica aquí de Heidelberg quiso irse para allá, pero pues obviamente que los residentes y el concepto de hospitales regionales que pueden llegar a ser bastante grandes, no es el hacer investigación. Entonces, después de estar un tiempo allá, dije, no, pues yo siento que extraño la investigación, le he invertido mucho tiempo de mi vida como para dejarla, ¿no? Entonces, por eso también fue que decidí regresar a Heidelberg, ¿no? Para retomar esa parte de la academia, porque a mí me gusta y porque lo disfruto, pero que a Edgar y a mí disfrutemos esa parte de la investigación no significa que todos lo disfruten, ¿no? Entonces, hay otros hospitales, y esos abundan, ¿no? Donde ustedes pueden encontrar un lugar de trabajo sin necesidad de estar haciendo investigación, pero bueno, los que quieran hacer investigación, hay ciertas cosas que deben de hacer o que les favorecerían incrementar su probabilidad de ser aceptados, ¿no? Y bueno, estando realmente jóvenes como docente de medicina en cuarto año, la verdad que si quieres una inversión grande, pues yo sí recomendaría tirar a lo más alto que se pueda, ¿no? Porque las posibilidades sí son, nada más es seguir ciertas recetas, fórmulas. Sí, lógicamente hay cierto azar en tus aplicaciones, en ciertas cuestiones sí, pero yo pienso que lo que puede pasar si la tiras a los mejores hospitales es que te quedes en un intermedio, ¿no? Pero si de entrada le quieres tirar al que nadie quiere, rasguñando acá para ver si te aceptan, te arriesgas a que ni siquiera funcione ahí, ¿no? No funcione, ¿no? Claro. Muchas gracias, doctores. Y tengo una pregunta más, perdón, rápido. ¿Es posible conseguir puesto de Assistenzarzt en un hospital universitario con Berufserlaubnis sin aprobación? Sí, sí es posible. Sí.
¿Y qué debo de hacer para, o sea, actividades extracurriculares además de investigación y rotaciones clínicas para que pues pueda competir con los otros aspirantes, ¿no? Mariyuri, ¿tienes alguna idea? Pues para mí lo más importante ha sido lo de la experiencia en investigación y haber podido presentar abstracts en congresos internacionales y eso ellos han valorado mucho. Ujú. Okay. Eso de trabajar sí, con Berufserlaubnis, eso varía también de lugar a lugar, ¿no? Al menos como estoy enterado, o como fue en aquel entonces, porque no quiero dar datos inciertos debido a que estoy desfasado en el tiempo, pero en el 2015, aquí en Baden-Württemberg no era posible, ¿no? Yo sabía que en otros lugares sí, sobre todo en el norte. Creo que yo tuve un conocido que estuvo en Rostock y él estuvo trabajando en un hospital allá, con Berufserlaubnis, y lo tenía que hacer el examen. Creo que le daban plazo como hasta después de un año para poder hacer el examen de aprobación y entonces ya trabajar. Pero el problema no recuerdo en qué consistió, que él no estuvo muy contento y se cambió de lugar. Y desde ahí pues ya no he tenido contacto con él, pero sí es posible, pero no en toda Alemania, ¿no? No en toda Alemania. Y obviamente que pues si quieres investigación, sí tienes que demostrar que tienes cierta experiencia, ¿no? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Isaac Contreras. Estoy haciendo un año de voluntariado en el Bundesland de Hessen. Yo estuve viendo la plática pasada y hablan acerca del Dr. Arbeit. Acerca del Dr. Arbeit, ¿cuáles son los trámites o papeles necesarios para aplicar para un Dr. Arbeit? O al momento de recibir un Dr. Arbeit, uno recibe un contrato con el que pueda uno demostrar que en el Auslandsbehörde que va a estar aquí durante bastante tiempo, 6 meses o un año. ¿O qué otros trámites se necesitan? ¿Simplemente basta con una carta de motivos y con una aplicación? ¿O en su experiencia cuáles papeles se A necesitan? ver, yo pienso que esa pregunta se la podemos hacer a Leonardo Ramírez, que también está aquí, y acaba de hacer sus trámites. Leonardo, Hola, sí. a todos. Pues bueno, la vez pasada también estuve aquí. Algunos me conocerán, me presento. Yo actualmente soy doctorando del doctor Edgar. Trabajo también con el doctor Renan. Y pues bueno, la pregunta en concreto, o más bien la respuesta, el apoyo económico que ofrece el gobierno de México, al menos en la convocatoria pasada, porque las cosas van a cambiar en este tema, pero fue directamente del CONACYT. Y el CONACYT lo que te ofrece es precisamente una beca, son aproximadamente 1.090 euros. Y bueno, con esa beca tienes la posibilidad de demostrarle al gobierno alemán que tienes un medio suficientemente sustentable para que puedas ir a hacer un estudio de doctorado. Y con eso precisamente tú presentas tus papeles a la Facultad de Medicina. Pero creo que ahí el punto pivote o lo más importante, claro, es que tengas también previamente una comunicación con un tutor, alguien con el que ya es comunicar. En mi caso, pues fue con Edgar. No sé si estoy contestando tu pregunta o me estoy yendo por otro lado. Los papeles, quieres saber también sobre los papeles que tuviste que hacer, qué papelería, qué requisitos, tuviste que firmar un contrato, etcétera. Claro, lo primero fue, o sea, comunicarte con el potencial tutor, con la persona con la que hagas este trabajo, el doctor Med. Una vez que te acepte, te tiene que dar una carta de aceptación que te emita del departamento. En este caso, pues me dio esta carta del departamento de neurocirugía. Y con eso completé los requisitos de la convocatoria del CONACYT, que son, pues, básicamente, si no me recuerdo, es esta carta de aceptación, un anteproyecto que tienes que hacer en algún tema que te interese, que coordines con tu futuro tutor. Y te piden requisitos como si no me recuerdo, de algunos datos como más administrativos. Pero la convocatoria la desglosa, si no lo puedo comunicar contigo después y te mando los datos, pero... En el caso de doctorado, lo que piden también es que mande los papeles. Yo los tengo que mandar a Bonn,
para que certifiquen que el estudio de medicina tuyo sería equivalente al estudio de medicina en Alemania para poder tener acceso a la inscripción. Y tienes que cumplir requisitos para inscribirte en la universidad. Pienso que cada universidad pueden ser diferentes, pero lo que sí debe ser es tu título. Debes presentarlo traducido y certificado al idioma alemán, y se debe hacer un contrato, al menos en la universidad se debe hacer un contrato, un acuerdo en el cual se van a cumplir ciertas promesas de que si tú trabajas como estudiante, yo tengo que garantizarte ciertos recursos, tengo que garantizarte que si salen publicaciones, que también vas a estar en la publicación, etcétera. Pero no tiene que ver con paga, es solamente una formalidad. Y ya que estás inscrito en la universidad, ya puedes sacar tu visa como estudiante. La visa como estudiante te da ciertas garantías, como descuentos en el pasaje público, acceso a biblioteca, a otros servicios. Puedes comprar cosas incluso más baratas, software de descuento para estudiantes, etc. Tienes ciertas garantías. Pero la condición de esa visa es que cuando para cambiarla a visa de trabajo tienes que terminar tu estudio, cuál estás aquí. Y la ventaja es que al terminar el estudio tienes el derecho legal de quedarte un año más en Alemania para buscar trabajo. Ok, muchas gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Edgar 2. Sí, soy tocayo. También me llamo Edgar. Bueno, tu nombre. La primera pregunta. Yo soy residente de urología en el Hospital Universitario de Homburg, aquí en Saarland. Y pues me voy a cambiar de hospital, pues porque ya no me gustó mucho. Pero yo tengo mucho interés de hacer un Doktorarbeit igual. Y me dijeron que en una de las hospitales grandes, los comunales, en grandes ciudades, por ejemplo, bastaba con que mi jefe fuera profesor y pues que también podía ser el Doktorarbeit. ¿Qué tan cierto es eso? Es cierto. Es cierto. Profesores que están adjuntos a una universidad. Aunque sean directores en un hospital, como el caso del profesor Sakovich, donde estaba Renan, sigue siendo una universidad, escuela de la Universidad de Heidelberg. Y él sigue guardando los derechos. Entonces, él sigue con la posibilidad de seguir siendo tu doctor Fata. Ok. La diferencia es que él allá no tiene recursos para ofrecerte un proyecto experimental. Pero clínico sí. Ok. Y la segunda cosa, bueno, no es pregunta, pero era más bien para contar mi experiencia sobre la Freiburg International Academy. Excelente. Yo también estuve ahí, pero hace como 1 año y medio o 2 años en la de Heidelberg. Ok. Y pues la verdad, a mí me tocó una experiencia no muy buena. Porque yo entré justo cuando estuvo en toda esta crisis de refugiados. Tomé los 2 cursos, el de para la Fachspracheprüfung, que fue 3 meses, y para la Kenntnisprüfung, que fueron otros 3 meses. Y la verdad, los primeros 4 meses se me hizo un curso muy mediocre y pues no me gustó mucho, la verdad. Lo único que valió la pena fueron 2 cosas. Los últimos 2 meses, que fueron, pues sí, como la recopilación de temas. Y porque sí, había profesores muy buenos de la Universidad de Heidelberg y de la Universidad de Freiburg. Y eso sí estaba muy bien, pero la parte de la Fachspracheprüfung estuvo muy deficiente y el primer mes del como Zusammenfassung, o no sé, de la recopilación, la dio el doctor Farán.
el dueño A de la ver. tienda, y Mm. también se me hizo bastante deficiente. Ujú. La verdad, Oye, no una pregunta, perdón que te interrumpa. ¿Cuánto te costó a ti el curso? Bueno, eso sí, tal vez no debería decirlo, pero la primera vez me mandaron una factura que sí iba a ser como de 9,000 cursos, digo, no, 9,000 euros por los dos cursos, como Oh. 4,500 de cada quien. Ujú. Y luego, como a mitad, a los 4 meses, me dijeron, bueno, te damos un descuento Ujú. y solo nos tienes que pagar como la mitad. En total eran como 4,100 de los cursos. Y pues al final, por hacer del destino, yo solo pagué la mitad de uno, que fueron como 2,100 euros, y pues ya nunca me volvieron a decir nada. No, pues está muy bien. Está muy bien, ¿no? Que te llamas Osvaldo, ¿no? Qué suerte. Sí, así fue. Y aparte me dieron en el TU Netzwerk una beca para todo, costos de vida, exámenes y todo, de 8,000 euros. Así que, Wow. No, pues mira, Oye, pues qué bien, ¿no? yo creo que está muy bien. ¿y qué otra cosa hay? Mm, am, por ejemplo, en la primera parte del curso, no sé si fue solo mi experiencia o si siempre es así, pero yo decía, la FIA ya es un curso de árabes para árabes. Se me hacía muy, muy mal que, como tenían su alemán medio deficiente, la secretaria, para aclarar cualquier cosa que iba a cambiar de los trámites, o sea, a mí me decía, a ver, a ellos les voy a hablar en árabe y al final a ti te explico en alemán, al final de la clase. Wow. Yo era el único de todo el curso que no hablaba árabe, así que imagínense. Lo que pasa, eso es verdad, ¿no? O sea, cuando yo estaba, no, yo creo que estaba bastante homogéneo. Había latinos, Heterogéneos. digo heterogéneo, había latinos, había árabes, pero yo creo que había muchos rusos o de Europa del este, pero yo creo que tendencialmente porque este tipo, el jefe, ¿no? El Farhan, Nabil Farhan, es árabe. Obviamente que él promueve mucho en sus tierras, ¿no? Uno, porque por parte del gobierno árabe también recibe, dependiendo a cuál lugar sea, pero ya saben que muchos los de Arabia Saudita o algunos de ellos pagan ese tipo de cursos. Los residentes no reciben ninguna paga, sino él recibe dinero a través de ahí. Y lo otro es que, pues, obviamente que es su gente, su raza, y yo creo que hasta cierto punto lo promueve, ¿no? Así como Edgar y yo estamos aquí promoviendo con nosotros, ¿no? Para que ustedes se vengan, les hagamos competencia a los árabes que están viniendo. Pues él también, yo creo que quiere, ¿no? Que su gente venga, ¿no? O sea, si eso tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de islamismo o algo así, bueno, eso yo no podría decirlo, pero sí, yo creo que la tendencia es, y es bastante amplia, de que sí haya muchos árabes. Obviamente yo creo que te tocó, no sé cuánto tiempo llevaba de estar estandarizado o ya establecido aquí en Heidelberg la academia, porque obviamente que pues sí, al principio yo escuché que había algunas deficiencias, ¿no? Bueno, y solo una cosa muy buena que encontré ahí en el curso de Heidelberg es que en algún punto te dan como un tutor que te da como, creo que 10 horas en grupos de cuatro estudiantes. Y a mí me tocó un tutor que era estudiante de medicina ahí en Heidelberg y que al final dio la casualidad que era también mitad mexicano. Pero como pues era mujer, muchos de mis compañeros árabes, pues como que la discriminaron y dijeron, ay, no es mujer, ¿cómo
cómo es posible que ella nos dé clases y pues nunca fueron. Así que ella me dijo, pues puedes tomar todas las clases de tus compañeros, pues te las doy a ti. Y eso fue lo que más me sirvió para pasar el Fachspracheprüfung, tener todas esas horas con esta chica. No, pues sí te benefició, ¿no? Incluso Pues a lo mira, mejor hasta si te lo ayudaba ves, a decidirte. y lo ves en retrospectiva, pagaste mucho menos de lo que es, con las deficiencias que tenía, a lo mejor pagaste de lo que realmente beneficiaste, ¿no? Lo otro fue gratis. Sí, exacto. Pero pues no sé, ya que lo veo, ahorita tal vez hubiera sido mejor eso desde un principio, porque la verdad sí, eso sentí que me ayudó muchísimo. Claro. Bueno, quizá Mariel te quiera hacer una pregunta a ti, porque ella también quiere hacer urología. ¿Sí? Sí, bueno, yo estoy ahorita aplicando para conseguir, pues ahora sí, ser assistant en urología. Y estoy ahorita pues en el proceso de los Bewerbungs y todas esas, pues esas cuestiones administrativas que se tienen que hacer. Y ahorita estoy especialmente trabajando en mi Bewerbung para la Uniclinic de aquí de Hannover, porque estoy muy interesada, obviamente, entrar en un hospital universitario. Pero bueno, ya escuché que no tienes bueno, que no estás en un hospital universitario. De todas formas, si tienes algún consejo que darme para pues así, para que me acepten en urología, pues sería muy agradecido. Yo ya tengo un poco de experiencia, estuve en México trabajando un poco, pero pues ahorita quiero seguir con ello. Bueno, pues ahorita yo sí estoy en un hospital universitario, es la Uniclinic de Homburg. Ah, ok, perdón. Y pues la verdad no fue muy difícil, porque en cuanto obtuve mi aprobación, empecé a enviar Bewerbungs, envié como a 5 Uniclinic y como a otras 5 normales. Y pues me contestaron 2 Uniclinic, la de Halle y esta, y otra en Regensburg. Y pues ya, aquí fue donde primero me aceptaron, pero pues experiencia en urología en verdad no tenía mucho. A mí solo estuve un mes ahí en México rotando y pues ya me gustó y pues me decidí por eso. Hice mi servicio social en investigación y pues pues ya estuve ahí trabajando con unos doctores y... ¿Qué fue lo que produjiste en ese año de estudiar en investigación? Quizá también eso fue un plus, ¿no? Para ti. Pues solo fue un artículo que nada tenía que ver con urología. Pero bueno, finalmente fue un artículo, ¿no? Sí, no tiene nada. Ajá. Sí, pues lo puse en mi currículum y pues ya cuando tuve mi entrevista con el chef, pues solo lo único que me preguntó fue así de, bueno, ¿quiere trabajar con nosotros? Y ya. Así que, no sé. Y aquí creo que es uno de los pocos lugares donde también en Saarlands aceptan en la Uniclinic a médicos sin aprobación. Aceptaron a otro de Irak o algo así y pues ya, es el único que conocí sin aprobación. Ok. Sí, pues ahorita yo estuve en una hospitación, en un hospital aquí que es especialista en cáncer de próstata y me gustó mucho, sinceramente. Y bueno, pues voy a ver qué más, ¿no? O sea, yo quiero enfocarme un poco más en endourología, entonces por eso estoy buscando otras opciones, pero gracias, voy a seguir con mis bebés. ¿Hay algún adscrito en tu departamento que no tenga el Dr. Metz?
¿A mí? Déjame ver. ¿Cuántos Solo, de tus adscritos tienen el Doctor Med y cuántos no? Más o menos en proporción. pues, de todos los adscritos, solo había uno que no tenía el Doktorarbeit, era nada más Fajarst, y pues se fue a una praxis privada. No tenía ya mucho futuro ahí, ¿no? Pues no, no era muy posible. Ok. Creo que Oye, eso pero entona más. comentaron, yo no recuerdo, ¿les quedó claro para todos los que nos están escuchando a qué se nos referimos cuando se habla del Doctor Med y cuando se habla nada más de trabajar como médico? Sí, sí se comentó en la ocasión anterior, porque a lo mejor hay gente que está ahorita como no les aterriza bien cuál es la diferencia de los conceptos. Y lo comento entonces muy rápido. Aquí en Alemania tú puedes trabajar como médico, ¿no? Y tener el título de médico, que sería Arzt, pero si haces un doctorado con un trabajo doctoral, que normalmente aquí los estudiantes hacen al finalizar o a punto de finalizar con medicina, los que quieren, porque es opcional, entonces se les da el título de Doctor Med. Entonces, cuando nosotros nos referimos que del trabajo de doctorado, se refiere a alguien que hizo el doctorado en investigación, que puede ser diferentes ramas, y que al final hace su examen, ¿no? De aprobación de su investigación que hizo, y le dan el título académico de Doctor Med, es decir, tiene el título de doctor. Porque ustedes saben que en México y en muchos lugares de Latinoamérica se les llama doctor a los médicos sin necesidad de tener una cuestión académica, ¿no? Sin ser realmente tener el título de doctor en medicina. Y entonces aquí, cuando haces un trabajo de investigación y haces tu trabajo doctoral, te terminan dando el título académico de Doctor Med. ¿Qué sigue después? Hay otra escala. Cuando ya terminas tu residencia y has publicado artículos, varía de universidad a universidad, y hay ciertos requisitos, entonces te conviertes en PD, ¿no? Y ya después, si continúas haciendo investigación, ¿no? Pero esos son títulos académicos. Privat docente, significa el PD. Privat docente, y ya después terminas siendo profesor. Por el otro lado, en cuanto a la cuestión clínica, pues vas avanzando de ser médico a ser Facharzt, ¿no? Especialista, y de ahí a ser Oberarzt, ¿no? Y pues que prácticamente ya allí es prácticamente lo que termina, ¿no? La escala en ese sentido. Pero uno tiene que decir que en las áreas, por ejemplo, académicas, el hecho de que te hagas investigación, que tengas el Doctor Med, te da cierto favoritismo para el jefe, en comparación de que no tengas ese perfil académico. Te dan más operaciones, te dan quizá más apoyo si tienes un perfil académico en los hospitales universitarios. Ahora, mi recomendación para Mariel, a pesar de que no es en la rama de urología, lo que yo he visto que el profesor considera aquí cuando va a contratar a alguien es, ya sea que tú seas un interno que estuviste ahí o alguien que vino a hacer una práctica, es que te involucres realmente con el departamento, es decir, hagas una práctica donde te involucres y donde los adscritos, los Obererse o los Facherse y los colegas te conozcan y que vean que tu trabajo es adecuado. Eso, si llegas a hacer una rotación en el hospital donde tú quieres y das un buen papel siendo un interno o siendo un observador, entonces eso te va a ganar puntos para que el profesor diga, pues ya la conocemos, tenemos una idea de cómo trabaja, es amigable, es flexible, es trabajadora, entonces te favorece la oportunidad de tener una plaza. Porque nosotros lo vemos, Edgar y yo lo vemos, llegan chicos que están interesados, tanto alemanes como no alemanes, como de otros estudiantes de otras universidades, que quisieran iniciar allí en Heidelberg, pero que no son porque pues realmente no se esfuerzan, no dan un buen papel. Los adscritos dicen, no, pues ser como residente no la va a armar aquí, ¿no? Sí, gracias. Entonces, si tú tienes un hospital y estás interesado en el hospital, ve, haz tus prácticas ahí, trabaja ahí, que te vean que hagas las cosas bien, que tienes el interés, y eso obviamente que va a favorecer que al final digan los adscritos, no, pues la conocemos y nos gustó lo que hizo, cómo lo hizo, entonces pues hay que darle la oportunidad de que trabaje, ¿no? Te recomiendo que apliques el Mexican Power,
sea, que trabajes el doble que cualquier otro practicante. Que cuando llegues ahí, te piden que hagas el 100%, que hagas el 200%. Te piden que hagas una estación, haz las dos. Termina lo que tienes que hacer. Si te dicen, quiero que termines la sesión a las 3, termínala a las 12. Y ya van a los adscritos y dile, ya terminé. En ese momento, pues le darás una impresión de que tienes todo bajo control, de que eres muy buena, de que eres sobresaliente. Ese es el concepto que ellos tienen. No les interesa si te demoras 1 hora hablando con cada paciente y que tus pacientes estén muy contentos. La verdad que aquí eso no les interesa. Sí, es lo que me doy cuenta. No nada más para ti, o sea, el consejo yo creo que va para todos los que nos están escuchando, que lleguen a hacer una práctica acá, que no sigan la corriente como los estudiantes alemanes que tienen otro sistema, ¿no? Porque ellos nada más vienen, se presentan unas horas, cuando ya son las 15 o 15, 16, pues ya se acabó su día de rotación y se van a sus casas, ¿no? Entonces, realmente ahí es uno, que te vean que estás trabajando, 2, y de preferencia que te juntes a un adscrito, porque son los que pueden ver directamente si estás trabajando o no. Si te juntas a un residente, pues él le da lo mismo, le aligeras el trabajo, el contento, porque pues es menos trabajo lo que tiene que hacer de la estación. Pero ahí lo importante para eso es que un adscrito por lo menos esté viendo que está haciendo un trabajo de manera relevante y que sea que cuando el profesor pregunte, ¿y quién es ella o quién es él? No, hizo muy bien su trabajo, entonces diga, no, pues sí, hay que considerarlo para dar la oportunidad de trabajar, ¿no? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra persona? Yo sí tengo otra pregunta. También como parte del Bewerbung es necesario presentar una carta de motivos. Ustedes que han aceptado a diferentes aplicantes, ¿qué es lo que toman en cuenta en una carta de motivos? Edgar. Yo diría que es un poco realmente difícil que con la carta de motivos puedas evaluar a la persona. La mayoría solamente toma como ciertos rasgos para invitar o no invitar a una persona. Realmente la entrevista es lo que le da al jefe el visto bueno para decir esta persona vale la pena, esta persona no vale la pena. La carta de motivos, si la haces muy diferente a lo estándar, puede hacer que te diferencie negativamente. Porque voy a decir, lo que esta persona cuenta aquí es realmente fuera de lo normal, ¿no? Si no sabes realmente qué poner, mejor haz una carta de motivación estándar como lo haría un alemán. Claro. Hay gente que luego pone cosas así que suenan como ridículas aquí en esta cultura. O que, por ejemplo, no, yo fui profesor de anatomía en la UNAM y di la cátedra de anatomía no sé qué, y es una persona realmente con 25 años, y aquí la palabra profesor significa otra cosa, ¿no? Profesor es una persona realmente que ya tiene todos los grados académicos y una posición, la posición más alta en la universidad. Entonces, he visto gente que hace sus cartas en alemán, que dice, yo he sido profesor en anatomía, y pues para empezar ahí dice, pues todo lo demás que pongan en su currículum no es pura mentira, ¿no? Es una incoherencia. Claro. Sí. Rígete por el estándar y no vayas a caer en dramas. Sí, yo me acuerdo que una vez nos llegó, ¿te acuerdas, Edgar? Un chico que decía que aprendió porque tuvo experiencias donde se levantaba a las 4 de la mañana e iba a hacer rotaciones a un hospital. O sea, esas cosas los alemanes realmente no les interesa. Aquí el concepto es, ser residente es un trabajo, haz tu trabajo, cumple con tu responsabilidad y aprendes tú por estar trabajando, ¿no? Pero no son ese lado que tenemos, el concepto que tenemos en México. Aquí el marketing es diferente. Aquí no es el marketing que en Estados Unidos, de que tienes que decir, no, yo soy súper motivado. Y no. Como en Estados Unidos, eso no existe aquí, ¿no? Y yo creo que los que ya están en el hospital saben que no es así, ¿no? O sea, haces tu trabajo, cumples con tu responsabilidad, es un engrane, ¿no? Tú eres un engrane de muchos. Entonces, tu parte la terminas. No tienes que estar haciendo realmente muchas cosas. Entre más rápido acabes tu trabajo es mejor. Tienes que ser eficiente y punto, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, a mí me quedó una pregunta sobre la parte del voluntariado.
no me quedó como muy bien claro cuál es la diferencia con la hospitalización, porque había escuchado el video pasado que creo Mariel había encontrado como un voluntariado donde creo que le daban como casa y alguna como solvencia, y si se necesita como algún tipo de permiso o visa, o por cuánto tiempo se puede hacer. Ok, bueno, yo hice este voluntariado federal que se llama Bundesfreiwilligendienst. Hay dos opciones, que es el FSJ, que es para menores de 17 años, y el Bundesfreiwilligendienst, no, o 23 años, no estoy, eso no lo tengo ahorita en mente, pero el Bundesfreiwilligendienst puede ser a cualquier edad. Yo apliqué para esa visa. Es una visa especial que se tiene que sacar para voluntariado. Y lo que hice fue básicamente escribir mi Bewerbung, mi Lebenslauf, el currículum, y mandarlo a las diferentes instituciones que promocionan un voluntariado. Es decir, hay diferentes páginas en internet en las que pueden encontrar información. Si tú googleas voluntariado federal o Bundesfreiwilligendienst, te van a salir hospitales, casas de ancianos, lugares, por ejemplo, donde yo lo hice fue un Valheim, de Stiftung Valheim. Es un lugar que trabaja con personas con discapacidad y problemas mentales, autismo, síndrome de Down, etc. Entonces, tú mandas tu Bewerbung y ellos, pues obviamente te citan, te hacen una entrevista, y me hicieron una entrevista primero vía Skype, y después me citaron a una hospitación, que es una hospitación básicamente es que vayas y conozcas el lugar, ves si te gusta, si no te gusta, y si sí, ese mismo día yo firmé el contrato y tuve varias entrevistas, pero esta fue la que más me convenció porque la paga era mejor, me daban una casa, te ofrecían una BG donde podías vivir con otras personas que estaban haciendo igual el voluntariado. Yo estaba viviendo con una chica de Georgia, de Rusia y de Tailandia, de Tailandia. Entonces ahí aprendí, practiqué mucho alemán, y yo básicamente hice el voluntariado para aprender el idioma, ¿no? Para soltarme, para desenvolverme más, porque no estaba mi nivel de alemán bien, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué se tiene que ver aquí? Si es medio tiempo o tiempo completo. Por lo regular son tiempo completo. Entonces, a mí se me dificultó mucho hacer cursos de alemán porque por lo regular son en las mañanas los cursos. Entonces, pues yo tenía que estar desde las 7:30 de la mañana hasta las casi 4 de la tarde en el voluntariado. Y pues lo único que conseguí fue un curso en la noche, bueno, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, 2 veces a la semana. Entonces, mi progreso en cuestión gramatical fue un poco lento por la cuestión de los tiempos, ¿no? Aún así, pues estudié por mi cuenta y pues pude sacar el idioma en un tanto tiempo. Otra cosa que les iba a comentar es que tienen que ver en cuanto qué les ofrecen, ¿no? Por ejemplo, a mí me dieron un lugar en donde vivir y me pagaban, eran 720 euros los que me daban al mes, y de ahí me descontaban como que la renta del lugar de la casa, porque no era, o sea, no era que me la dieran así gratis, ¿no? Entonces yo tenía que pagarlo de ese sueldo y me lo descontaban. Al final, pagando impuestos también, porque tienes que pagar una cantidad mínima de impuestos, supuestamente, me quedaban 440 euros, creo. 400, casi es como un mini job, lo que se paga en un mini job aquí en Alemania, que son 450 euros. Y pues sinceramente para mí era como que suficiente, porque tenía ya donde comer, o sea, tenía donde dormir, y pues con todos los servicios, y ya nada más yo pagaba la comida. Y transporte no pagaba, eso también tienen que revisarlo. Cuando haces un Bundesfreiwilligendienst,
recibes una tarjeta. Con esa tarjeta puedes obtener descuentos o puedes incluso viajar gratis en los transportes, y también recibes descuentos en diferentes tiendas, restaurantes, etcétera. Entonces también vale la pena hacerlo, porque recibes poco dinero y el poco dinero que recibes, pues no puedes comprarte tantas cosas, pero recibes otra clase de beneficios, ¿no? Entonces, todo está en internet. Sinceramente, no recuerdo el número de mi visa, porque ya no la tengo, pero en internet está todo. Busquen Bundesfreiwilligendienst y ahí les va a salir una cantidad enorme de lugares en donde pueden hacerlo. ¿Y primero solicitaste la visa o primero te aceptaron y te lo dieron por algún tiempo en específico? Primero me aceptaron. Yo primero es que yo estaba aquí en Alemania, entonces yo hice la entrevista, ya tenía me dieron el contrato, y con el contrato fui a la Ausländerbehörde y sin problema, pues me extendieron la visa. La visa, pues si tienes que pagarla, cuesta creo que 98, 100 euros. Y el tiempo es por un año, pero hay la posibilidad de alargarlo medio año más, si lo necesitas. Yo lo alargué por unos meses más porque iba a hacer el examen del B2 y era por unas fechas, bueno, se me complicaba, ¿no? Entonces lo alargué unos meses. Al final no lo hice completo. Se puede renunciar en cualquier momento, en determinado momento que ya no necesites ya no ocupes el tiempo, ¿no? O sea, tal vez suene un poco feo, pero pues es como que lo que te convenga, ¿no? Yo renuncié y pues todo salió muy bien. No tuve ningún problema. 3 preguntas más. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Sí, yo le quería hacer una pregunta a Edgar, que está en Saarland. ¿Qué fue lo que, más o menos, si puede aclarar el apoyo que recibió de 8,000 euros, que creo que había escuchado, y cómo fue la experiencia que tuvo él en Saarland con la aprobación, cuánto tiempo duró y todo eso? Bueno, para empezar, la aprobación yo no la hice en Saarland, yo la hice en Baden-Württemberg. Ok, con razón. Está viendo que en Saarland pedían el TELC, el C1 Medicine, que era con razón. Bueno. Pero de hecho, igual creo que sí recomendaría más, si vas a hacer tu trámite de aprobación desde cero, yo creo hacerlo aquí en Saarland yo diría que más rápido. Por ejemplo, un amigo que igual estaba aquí en el hospital, él ya vino con el TELC y se tardó como 6 meses entre 6 a 8 meses en lo que le dieron pues ya todo, desde la cita para el examen y en lo que ya tenía su papel de la aprobación. Ok. Como 6 a 8 meses desde el TELC C1 Medicine, o equivalente al FSP, hasta el Kentis-Prüfung. Sí, bueno, el Kentis-Prüfung lo tuvo como a los 4 o 5 meses que llegó. Ok. Y ya el papel, la aprobación, se lo dieron como en otros 2 o 3 meses. Edgar, ¿y eso hace cuánto tiempo fue aproximadamente? Sí, también. ¿Cuál? ¿El mío? No, el de tu amigo, ¿hace cuánto tiempo fue? Porque como todo eso va cambiando, yo ya estaba dando datos ya no exactos. Pues fue el año pasado apenas. Pues entonces yo creo que muy bien. No ha de haber cambiado mucho en un año, ¿no? Ajá. Sí, de hecho. Okay. Y habías comentado, Edgar, de un apoyo de 8,000 euros. Creo que había escuchado, no sé si puedes comentar un poco más de eso, por favor. Si te sobró el dinero, que si le puedes dar un poco. Sí, pues,
como tuve algunos problemas administrativos, el Job Center o el Arbeitsagentur no me pudo apoyar con el costo de las clases de la FIA, y pues empecé a buscar otras opciones, y pues alguien me dijo ahí que en el IQ Netzwerk pues había esa opción, y pues ya apliqué para eso, y sí te dan bueno, a mí me dieron 1,000 euros mensuales por 8 meses. No, está súper Oh, bien. muy bien. Muy bien, sí. ¿Te pidieron algún requisito? Sí, pues como toda la burocracia alemana, sí eran muchos requisitos. Pues de que te pedían tu Aufenthaltstitel, ¿qué más? Pues tu diploma de la carrera de medicina, del C2, pasaporte. Tenías que hacer igual una carta de motivos. Y no sé, y también una carta de la agencia de trabajo, donde decían que ellos no te podían apoyar pues en nada. Ok. Eso fue lo que me Ok, pidieron. muy bien. No, bueno, para ese tipo de apoyo te están apoyando con la aprobación. ¿No llegaban a pedir, por ejemplo, que ya habías trabajado en México como médico? No, para nada. Lo único que pedían Ok, era muy que bien. estuvieras ya anmeldeado ahí en Alemania. Ok. Entonces sí se puede, por ejemplo, terminar el servicio y empezar a hacer trámites, todo eso para aprobación y todo eso. Pues la verdad no sé, como dijo el compañero, siempre cambia, porque Sí, de hecho. yo cuando metí mis papeles ahí en el estado donde lo hice, Sí. todavía podías meter tu solicitud inconclusa. O sea, si es que te faltaba algún papel. Pero Ok. 6 meses después lo cambiaron y ya tenías que tener todo absolutamente completo. Ok, muy bien. Bueno, está bien. Cambia mucho. Gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. No te escuchas, Edgar. Sí, bueno, ya estoy aquí. Hay otra segunda pregunta por parte de Magalí. Creo que ella quería preguntar algo más. Con respecto a la residencia, me dijeron que por ahí no es como algo estandarizado, o sea, no sos R1, R2, o sea, tenés como cierta cantidad de cirugía que tenés que cumplir para poder ser especialista, como que cada uno maneja su tiempo. ¿Qué tanto hay de cierto con esto? Y, por ejemplo, si la cantidad de ítems que te da es observacional o más de práctica, digamos, o a qué se refiere más. Básicamente eso. Pues mira, en el área quirúrgica, especialmente, tienes que llenar un cierto catálogo y te piden operaciones que tú seas operadora, no nada más que asistido. Sí piden que así hayas asistido, lógicamente, pero lo importante es, el punto clave en cada especialidad son ciertas operaciones que solamente te dan ya cuando estás en los últimos años, que son más difíciles, más avanzadas. Y ya las otras operaciones las puedes obviar de que las tuviste. Realmente lo que ocurre en muchos lugares es que el primer año a lo mejor no tienes mucha actividad quirúrgica tú misma, porque ves más y esas otras cosas, más la estación, y ya con el paso de los años ya te van dejando caer las operaciones poco a poco, y ya en el último año haces la mitad de las operaciones que requieres. O sea, en 5 años haces la mitad, especialmente en el último año, pero en el último año puede ser que te toque completar tu catálogo en medio año, de 50% a 100%. O sea, el sistema alemán no está tan estandarizado, a lo mejor como en otros lugares, que tienes rotaciones, que tienes una estructura académica dentro de la misma formación de especialista, ¿no?
En la cuestión quirúrgica, por ejemplo, hay una cierta discrepancia en cómo se manejan los hospitales universitarios y cómo se manejan los hospitales regionales. En los hospitales regionales o en los hospitales más pequeños, el acercamiento del residente a iniciar con cirugías inicia desde una parte más temprana. Empiezan a ya desarrollar las habilidades porque pues no están tanto concentrados en cuestiones de investigación, cuestiones políticas, etcétera, etcétera, ¿no? En un hospital universitario, por lo regular, el aprendizaje quirúrgico es un poco más lento, pero al final de cuentas, lo que tienes que terminar, como estaba comentando Edgar, es tu catálogo de procedimientos, que eso lo tienes que entregar cuando ya terminaste la especialidad, para poder acreditar que ya eres especialista y hacer tu examen. Obviamente que eso también abre la posibilidad de tener un catálogo de que la especialidad no tiene un tiempo fijo en sí mismo, ¿no? Hay gente que hace neurocirugía en 6 años, hay otros que terminan su catálogo en 5 años, y yo he conocido a un chico nada más que terminó, a lo mejor 2 personas que terminaron su catálogo después de 8 años. La diferencia es que aquí en Alemania tú ya estás trabajando y tu sueldo te es suficiente, ¿no? Entonces, no hay ese apuro como existe en Latinoamérica, de que tengo que terminar porque ya tengo que empezar a ganar lo suficiente porque ya quiero ser especialista. Aquí no existe eso, pero sí hay una diferencia. A veces es un poquito de suerte, ¿no? Y a veces un poquito de actitud. ¿Cómo puedes ir tú juntando ese catálogo de procedimientos? Obviamente en hospitales universitarios es un poquito más competitivo. En hospitales regionales se dan la oportunidad, pero también los procedimientos que aprendes a lo mejor no son tan especializados como en un hospital grande, ¿no? Pero al final de cuentas, los procedimientos que tienes que juntar son los mismos, no importa dónde estés, ¿no? Claro. ¿Y qué tan, o sea, en Latinoamérica, por ejemplo, imagino que en México también, es bastante explosiva la residencia de cirugía? ¿Qué tanto de exigencia tiene en Alemania? Neurocirugía, no, pues es que aquí es otro sistema. Quizá deberías definirnos, por favor, mejor a qué le llamas explosivo. Sí, como que claro, como que el R1 es lo peor de la cadena alimenticia, o sea, es como que sos el que hace todo, o sea, desde el trato, desde marcar superioridad por los R2, R3, R4, bueno, claro, obviamente de cumplir todo, o sea, de estar a las 4 de la mañana hasta las 11 ser el último en ir, el primero en llegar, que por ahí, bueno, obviamente depende de cada lugar, y también obviamente el trato que le ofrece a los residentes. Bueno, la verdad es que ni me acordaba de cómo es allá, sí es cierto. Pero aquí normalmente la persona que acaba de empezar entra como en los escritos, 7:30 de la mañana. Quizá al principio llegarás media hora antes para preparar un poco tu lista de pacientes y todo eso, y te vas a las 5 de la tarde a tu casa todos los días. En principio no haces guardia los primeros meses, te dan el chance para que aprendas a sacar el trabajo de la estación, y en algún momento ya te van a dar el teléfono para las guardias de emergencias, pero van a evaluar si ya estás madura para eso. Y, yo creo que ¿sí? Lo explosivo, yo creo que varía donde estés también. Un hospital universitario de concentración, obviamente que tienes mucho más trabajo que un hospital regional donde no hay tantos pacientes que tengas que ver. Entonces, por ejemplo, aquí en Heidelberg, la experiencia, por ejemplo, que puedes tener es, no existe esa jerarquía, ¿no? Entonces, tú eres un residente, vienes, te dan un tiempo de aprendizaje en la que aprendas cierta dinámica, pero en algún momento ya eres independiente y ya estás tú solo a cargo del teléfono de urgencias, de la estación totalmente solo, ¿no? Y hasta va a llegar un punto donde haces guardias, ¿no? Y eso también varía mucho de lugar a lugar. Entonces, a diferencia de México, de que las guardias tú las haces con un R más avanzado, ¿no? Aquí las guardias no es así. Cuando yo llegué
aquí tú estás solo. Claro. Estás solo. Entonces, sí te genera cierto estrés, sí te genera cierto grado de explosividad, que en México es diferente el concepto. Pero, por ejemplo, yo inicié a hacer guardias después de 4 meses en el hospital de Ludwigsburg, que tiene un total como de... tiene como 10 camas menos de lo que tenemos acá en Heidelberg, como 65 camas, algo así, ¿no? De neurocirugía. Entonces, ya te dan el teléfono ahí y tú estás a cargo, tienes guardias de 24 horas, 20 horas, donde tú estás solo viendo los pacientes que vienen de urgencia, las teleconsultas que te están dando, y obviamente la comunicación es directa con el adscrito. Hay problemas, sí. ¿Cuáles son problemas? Y eso es aquí en Heidelberg, o donde yo estuve, o en todos los hospitales, que muchas veces los adscritos están operando, ¿no? Entonces, tú tienes que desarrollar la habilidad para poder resolver ciertos problemas cuando tienes al adscrito a la mano, ¿no? Claro. Entonces, esa es la diferencia en México, porque en México, o yo imagino que en Argentina es así, ¿no? De que tienes a un R2 que lo consultas, él te da su punto de vista y así vas avanzando. Aquí no, pero según yo me acuerdo, le preguntabas a tu R superior, pero no le preguntabas al adscrito. Aquí en tu comunicación es directa con el adscrito. Claro. No con los... Una consulta. ¿El adscrito qué sería? ¿El especialista ya o qué sería? No. El adscrito es una persona que ya es Facharzt y que tiene una posición como overarts y que le pagan un poco más. El adscrito sería el attending en inglés, ¿no? Claro. Entonces, hay un overarts o un Facharzt que tiene guardia ese día y con él tienes que ver los casos y con él los casos urgentes, ¿no? Entonces, con él hablas y él te dice qué es lo que vas a hacer. Obviamente, pues tiene un proceso de aprendizaje y tiene un proceso en lo que eres hasta cierto punto más autosuficiente, ¿no? Y eso también es proporcional a tu capacidad del idioma. Por eso es importante que tengas cierto nivel de alemán, porque si te están llamando de otro hospital porque te quieren trasladar a un paciente que está grave y tu idioma no te permite entender por qué el paciente está mal, ¿no? Y yo creo que todos los que hemos iniciado, a pesar de que ya tienes el C1 y todo eso, no es lo mismo tener el C1 que haces en el examen a estar trabajando en el hospital y que te llamen y que dices, ¿qué me dijo? ¿Me lo puede repetir, por favor? ¿No? Entonces, esas son cosas que obviamente los aprendes y los empiezas a desarrollar ya estando en el hospital, pero hay guardias que sí son muy pesadas, ¿no? Y hay otras guardias que pues, son un poco más ligeras, pero también varía de lugar a lugar. Este amigo que está que les dije que también estuvo en la FIA, que es mexicano y que está cerca de Berlín, el hospital donde él está tranquilo, las guardias no son tan pesadas, se la lleva más tranquila, ¿no? Pero yo creo que en promedio nuestras guardias en Heidelberg pues son pesadas. Son pesadas. Sí exigen a uno al 100%. Claro. O sea, eso sí, no te van a exigir más de lo que puedes dar, pero para estar a la altura tienes que dominar el idioma. Claro. Totalmente. Y una última pregunta, y estoy. Cuando uno, por ejemplo, prepara el B2 antes de justamente ir a Alemania, el B2, ¿qué tanto de conocimiento médico te puede dar o eso recién se aprende en el C1, en el curso de preparación de estos 3 meses que lo realizas allá? No sé si me expliqué. Creo comprender lo que tú estás tratando de decir. Mira, lo que pasa es que son 2 habilidades diferentes. Tú puedes tener el B2 de alemán general o podrías tener un B2 en cuestión médica, ¿no? Desde un A1 en cuestión médica. Entonces, yo creo que aquí la cuestión que tú quieres decir es, el B2 en alemán general te permite interactuar a un buen nivel con la gente. Claro. Pero si puedes complementarla con una cuestión médica, pues es mucho mejor. Ahora, ese alemán médico, puedes comprar libros y de preferencia, pues hacer una hospitación para que tú puedas ver cómo es. Porque entonces cuando empiezas a trabajar te das cuenta que hay muchas cosas, a pesar de que ya tenías el C1, de que dices, ok, no soy familiar con esos términos, ellos lo dicen de otra manera como yo lo conocía. Y ese tipo de agudeza y aprendizaje auditivo, pues no lo vas a aprender en otro lugar más que en el hospital y más que en tu rama, ¿no? Entonces, el B2 yo creo que está perfecto para iniciar a hacer una práctica, porque ya un B2 te asegura que tienes ciertas habilidades, ¿no?
tanto verbales como auditivas, y que te permiten una interacción buena con el paciente. Muchas gracias. Última pregunta. ¿Hay alguien más que quiera preguntar? Aquí hay una Paola, Ricardo. No han preguntado nada. Bueno, si no Creo que ya no. Si no vienen preguntas, pues les agradezco mucho a todos los participantes. Espero que haya servido esto de algo, y para los que después nos van a ver en el video, pues ojalá que les sea de mucha utilidad. Y pues si nos quieren contactar de manera individual, si hay alguna otra duda especial, pues en mi caso me pueden contactar. Pero lo que les voy a pedir es que primero investiguen a profundidad por su cuenta, porque mucho material ya está en internet, incluso en la página de Médicos Mexicanos en Alemania hay información. Pueden utilizar la función de búsqueda y pues pueden leer las opiniones de las personas, consejos, etcétera. Y ya después que ya estén preparados y que tengan dudas específicas, pues se nos pueden contactar y hacer la pregunta, porque si no es difícil que podamos responder los pequeños detalles a cada uno. Después del último video me contactaron como 10 o 15 personas y pues no puedo contestarle a todos y no puedo hablar con todos. Normalmente lo que yo hacía antes es que cada 2 semanas hablaba por alguien por teléfono. Pero bueno, lo puedo seguir haciendo, lo hago por hobby, pero les pido nada más que ya se preparen desde antes, traten de responder sus preguntas por su cuenta. ¿Ok? Mucho está, vayan a la página de la Cámara de Médicos en Alemania y hay de hecho hasta un segmento en inglés, bueno, pues había, yo me imagino que sigue estando, donde de ahí mismo te deriva los links de cada hospital. ¿No? Digo, perdón, de cada estado, perdón, te deriva los links de cada estado, ¿no? Ahí si van a la Cámara de Médicos en Alemania, ahí van a encontrar mucha información y ya nada más, ahí mismo hasta viene el link de cada Bundesland, de cada estado, te dice qué características, qué documentos, desafortunadamente muchos en alemán, pero bueno, lo pueden traducir y se dan una idea, ¿no? De los requisitos que se requieren. Ok, que tengan un bonito fin de semana, que la pasen bien y hasta la próxima. Bonito. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Bye.